Mm, Buenos días con todos los estudiantes. A continuación, y en base a lo establecido en el sílabo, en la guía metodológica, la semana 4 nos toca hablar sobre lo que es la función exponencial. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el contenido de esta presentación? Nosotros vamos a tener el objetivo, una introducción, definir e identificar las características de una función exponencial, las propiedades fundamentales de los exponentes, y vamos a un bosquejo de las gráficas, como pueden ser las gráficas, y finalmente las conclusiones. ¿Ya? Entonces comenzamos. Y decimos que el objetivo de esta presentación es introducir o brindar todos los conocimientos necesarios a los estudiantes sobre lo que es el concepto de una función exponencial, su definición, las propiedades, las características, entre otros contenidos importantes para que el estudiante pueda entender acerca de lo que es la función exponencial. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a explicar las propiedades fundamentales de las funciones exponenciales y explorar las gráficas de estas funciones. ¿Sí? Entonces comenzamos con una pequeña introducción, como les decía anteriormente. Vamos a nosotros a definir lo que es una función exponencial, vamos a identificar sus propiedades, sus características, vamos a hacer un bosquejo de las gráficas y diferentes aplicaciones que nosotros podemos implementar la función exponencial. ¿Sí? Entonces, comenzamos con lo que es definición y características. Ya, ¿cuál es la definición de la función cuadrática? Perdón, no, una función exponencial. La función exponencial son expresiones matemáticas las cuales pueden representar un crecimiento o un decrecimiento de una cantidad a una tasa constante elevado a un exponente eh, variable. Ya vamos a ver a continuación cuáles son las propiedades o las características que esta función puede tener. ¿Cuál es la fórmula o la forma general de cómo se expresa una función cuadrática? Es igual a f de x es igual a elevado exponente x o un exponente x, donde a es la base, el cual puede ser un número real positivo distinto de cero, ¿sí? Y x es la variable dependiente, independiente, perdón, que puede, para el momento de graficar, puede tomar cualquier número real, ¿sí? Un positivo, un fraccionario, entre otros. Entonces, cuando nosotros tenemos una base mayor que uno, es decir, que cuando a es mayor que uno, vamos a tener un crecimiento exponencial. Eso es lo que nosotros hablábamos anteriormente en la definición, que estas pueden tener crecimientos o decrecimientos de una cantidad a una tasa de crecimiento constante. Entonces, es cuando nos referimos a que la base, el número a, es positivo. Cuando nosotros tenemos una base negativo, la función decrece exponencialmente. Vamos a ver, y en el cuadro que está al lado derecho, podemos identificar o ver algunos ejemplos de algunas expresiones. Y nosotros vamos a ver, a identificar si es o no es una función exponencial. No nos olvidemos de que de cuál es la fórmula o la forma general de cómo se expresan estas funciones exponenciales. El primer ejemplo dice f de x es igual a x a la 3 cuartos. ¿Es una función exponencial? Dice no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la fórmula o la forma general de expresar una función exponencial es igual a f de x es igual a a exponente x. ¿Ya? A es un número real. Entonces aquí vemos que x está en la parte como base y x no tiene que estar como en la base, sino que tiene que estar como exponente. Por eso no es una función exponencial. Ya, el segundo dice y es igual a 3 exponente x. Esta sí es una función exponencial porque tenemos a, que es un número real diferente de uno, ya, y en el exponente tenemos a la x. Entonces, esa es la forma general. Dice y es igual a 3 cuartos exponente x. ¿Es una función exponencial? Sí. ¿Por qué? Porque 3 cuartos es un número real, ¿sí? Y x está en el exponente. Muy bien. Esa dice que sí es una función exponencial. Y es igual a 9 sobre 2x. ¿Es una función exponencial? Sí. ¿Por qué? Porque 9 es un número real distinto de uno y está en la base igual a y x está en el exponente. Por tal razón, es una función exponencial. ¿Qué queremos decir con esto? Es que x, la variable, tiene que estar en el exponente y no en la base.
En la base tiene que estar un número diferente de uno. Por ejemplo, en el ejemplo dice y es igual a uno sobre x. ¿Es una función exponencial? No. ¿Por qué? Porque la base tiene que ser un número real positivo distinto de uno. Y no puede ser uno. Entonces, si es uno, no es una función exponencial. ¿Sí? No se olviden eso, que dentro de una función exponencial, la base tiene que ser un número real positivo mayor que uno y la variable tiene que estar en el exponente para poder ser denominado función exponencial. ¿Sí? Existen algunas propiedades fundamentales de los exponentes. Entonces, cuando nosotros tenemos el exponente a elevado a la m por a elevado a la n y las bases, el a, son iguales, entonces sumamos los exponentes como vemos aquí en estas propiedades. Cuando nosotros tenemos potencia sobre potencia, las potencias se multiplican. Cuando nosotros multiplicación de la base, se divide la potencia a cada una de las bases. Cuando tenemos división, igual, la potencia se distribuye a cada uno de los del numerador y del denominador. Cuando tenemos a elevado a la menos m, esto es igual a uno sobre a elevado a la m. ¿Sí? Cuando tenemos división, los exponentes se restan y cuando tenemos un exponente cero, todo es igual a uno. ¿Sí? Entonces, como vemos tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, las diferentes propiedades de los exponentes. No se olviden que es muy fundamental y que la debemos dominar. Algunas exploraciones de las gráficas que podemos nosotros tener es que las gráficas pueden ser como las que vemos en la parte de abajo. Como decíamos anteriormente, y cuando definíamos una función exponencial, nosotros decíamos que cuando la base es positiva, la base es, la base es positivo, eh, nosotros tenemos un crecimiento y cuando es negativo tenemos un decrecimiento, como podemos ver aquí. Este es un decrecimiento en la gráfica de color de la línea de color amarillo es un decrecimiento y en la morada es un crecimiento. Cuando A es mayor que 1, cuando nuestra base es positiva. Y mientras cuando nuestra base es menor que 1 y hasta 0, esta es de esta manera, no puede tener valores negativos. ¿Ya? Entonces, esa es más o menos las gráficas, como yo les decía. Después, en una semana vamos a poder a dedicarnos a lo que es gráficas exclusivamente de las funciones. ¿Ya? Y vamos explorando. No nos olvidemos y cabe recalcar que es preciso que nosotros podamos identificar o ya saber cuál va a ser la forma de una gráfica al momento en el que nosotros nos digan, por ejemplo, una función lineal. Nosotros ya sabemos que es una recta. Una función cuadrática es una parábola. Una función exponencial es de esta forma. Entonces vamos sabiendo qué tipo de función o cuál va a ser el comportamiento de las funciones. Las intersecciones con los ejes, las gráficas de funciones exponenciales siempre intersecan al eje y en el punto 0,1. En ese siempre van a chocar. Como vemos aquí en la gráfica, nosotros vamos a ver que existe un choque en el eje Y cuando vale 1, ¿sí? Cuando crece o decrece. Eso sí es. No interseca en el eje X dentro de su dominio. Es decir, que la gráfica no va a chocar con el eje X. La asíntota, perdón, la asíntota va a ser la X, ¿ya? Conclusiones. Hemos podido identificar las características o bosquejo de la gráfica de una función exponencial. ¿Ya? No nos olvidemos que es muy importante saber las propiedades de los exponentes. Cuando existen potencia sobre potencia se suman y, y las diferentes propiedades que nosotros vimos durante esta clase. ¿Sí? Entonces, eso es todo. Vuelvo y repito, no duden de utilizar las aulas virtuales para capaz preguntar o exponer alguna duda, alguna inquietud de la tarea, del trabajo y de la clase en sí. ¿Sí? Una buena tarde con todos.